está repleta de tíos, repleta de tíos. Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que emplear las armas. Sacarlos como sea, cambio. Procedan a desalojar la iglesia. A palo limpio, cambio. No puedo. Esto está muy malo. Vamos a tener que emplear las armas de fuego, cambio. Dijo T3, desaloja la iglesia como sea, cambio. Aquella pacífica y modélica, entre comillas, transición que nos quieren vender, de cuyas consecuencias, una de las más trágicas, pues puede ser la matanza producida el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, ¿no? Nuestro deber es difundir aquella masacre y cambiar la versión oficial, ¿no? Aquello no fue un ataque de la clase trabajadora contra las fuerzas represivas, sino fue todo lo contrario, ¿no? Fue las fuerzas represivas las que quisieron truncar una lucha ilusionante, una lucha en la que se quería conseguir mejores condiciones laborales de trabajo, se querían conseguir derechos y libertades de las que se carecía durante ya 40 años, arrebatadas por aquel alzamiento militar. El 3 de marzo se cumplían 100 días del fallecimiento de Franco, precisamente en cama y en sábanas blancas. Queríamos que aquel régimen dictatorial acabara, queríamos romper con aquel pasado negro y oscuro y queríamos implantar un nuevo espacio pleno de libertades, de derechos, de condiciones dignas de trabajo y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues en Vitoria se fue desarrollando un movimiento huelguístico que ya a finales de diciembre empezó, pero que tomó su auge el 9 de enero con la salida a la huelga de una de las empresas principales de aquel momento, ¿no? Forjas Alavesas. A Forjas se le unieron otro montón de empresas importantes, Mebosa, Gabilondo, Aranzábal, Industrias Gálicas y demás, ¿no? En total eran más o menos 6.000 trabajadores en huelga. Y luego, aparte de ello, todo el movimiento que se generó de solidaridad, de apoyo y demás, ¿no? Y luego de seguimiento de la huelga. Aquella movilización se montó en base a la participación popular, en base a las asambleas, tanto en las empresas que estaban en huelga como las asambleas participativas que a nivel general se formaban para informar, y luego la respuesta fue general de todo el pueblo de Gasteiz, ¿no? Durante ese transcurso huelguístico pues se produjeron bastantes situaciones, se produjeron despidos, se produjeron detenidos. En ese momento la reivindicación básica y conjunta se dejó a un lado y se dijeron: primero, ningún despedido, ningún detenido, eso es lo principal, vamos a dejar de lado las reivindicaciones más sociales, más laborales, y vamos a conseguir que los compañeros despedidos y detenidos salgan a la calle, ¿no? Y se reincorporen al mundo del trabajo. Durante ese movimiento huelguístico, para pedir el apoyo general a los compañeros que estaban en huelga, pues se realizaron 3 jornadas de paro general. Las 2 primeras tuvieron una respuesta importante dentro del ámbito laboral, pero no contaron con la respuesta de más sectores. El día 3 de marzo de 1976 se organizó mejor la jornada de lucha y la respuesta a la huelga general fue total. Respondieron no solamente ya las empresas que estaban en huelga, sino todas las empresas que de manera solidaria querían apoyar aquella lucha que para todos era tan importante, ¿no? A los trabajadores se unieron también sectores como el comercio, las mujeres, los estudiantes, el mundo del campo, los agricultores y demás, y fue un éxito la jornada de paro. Pero también, si fue un éxito la jornada de paro, también fue la represión que se dio aquel día desde la mañana, fue tremenda, ¿no? Ya desde primeras horas se producen los primeros enfrentamientos, agresiones de la policía a las columnas que desde los diferentes barrios industriales se dirigían al centro de la ciudad para hacer una manifestación masiva exigiendo derechos, libertades, condiciones de trabajo y demás, y denunciando la actitud de la patronal. Y bueno, ya se dan los primeros disparos y represión muy dura, ¿no? Se producen los primeros heridos de bala y demás, ¿no? La policía incluso invade las iglesias, el lugar donde se celebraban las asambleas, porque las empresas habían sido cerradas por orden de los empresarios, y el único lugar de encuentro, si bien en un primer momento se hacían en los montes o en lugares más apartados, luego ya conseguimos, a base de esfuerzo, de ocupación y luego ya con la permisividad de los sacerdotes, conseguimos que los curas de base nos cedieran ese entorno
eclesiástico que estaba protegido por el concordato para celebrar las asambleas, ¿no? Pues ese día de ya desde la mañana los espacios religiosos son invadidos por la policía, ya se ve que había una dirección que estaba marcada, ¿no? Ese día no había que consentir nada y había que dar un escarmiento ejemplar. Y ese escarmiento ejemplar se dio a la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde había una asamblea informativa en la iglesia de San Francisco de Asís, del barrio de Zaramaga, donde se celebraban las asambleas conjuntas de todas las empresas. La policía premeditadamente dejó que la iglesia se llenara y cuando ya estaba llena la rodeó y mandó desalojar. La gente tenía miedo al desalojo porque sabía lo que les esperaba afuera, ¿no? La policía estaba amenazante, ¿no? Prueba de ello es que todo aquel que intentaba salir era masacrado, ¿no? Entonces, ante la negativa de la gente que estaba dentro, incluso de los párrocos que les dijeron que no había ningún tipo de urgente necesidad para desalojar la iglesia porque no se hacía más que una reunión pacífica, pues la policía lo que hizo fue gasear la iglesia, llenarla de botes de humo, gases lacrimógenos, y luego la gente ya lo que hizo, medio asfixiada, fue romper las ventanas para poder respirar, pero la policía metía las armas de fuego por las ventanas. Algunos que consiguieron salir fueron aporreados salvajemente, incluso ya cuando la gente empezó a salir, pues bueno, fueron ametrallados, ¿no? También hay que decir que en la iglesia había unos 4 o 5 mil personas dentro, pero más de esa cantidad de gente había afuera, ¿no? También los de fuera, al ver la situación tan crítica que se estaba produciendo dentro, lo que hicieron fue atraer la atención de la policía para dejar la salida franca a los que estaban dentro, pero la policía en ese momento disparó tanto a los que salían como a los que estaban fuera, ¿no? La policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar. La gente que estaba afuera, al ver que nos estábamos asfixiando, empezaron a tirar piedras a la policía para que desacordonaran la iglesia, que tenían totalmente acordonada hasta las ventanas y las puertas y todo. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Esto es la guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las guerreras, y nos están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. El resultado fue 5 obreros asesinados, 3 murieron en el momento de recibir los disparos y 2 lo harían días más tarde. Luego hubo más de un centenar largo de heridos, 50 tenemos contabilizados de bala. Yo lo viví de una manera como un despertar a muchas cosas que se nos habían ocultado durante 40 años, que no teníamos ni idea prácticamente de que pudieran existir, porque el ostracismo que había a nivel de sindicalismo, a nivel de libertades, a nivel de muchas cosas en la sociedad, pues era total por parte del régimen, ¿no? Entonces, a partir de ese momento yo creo que hubo un antes y un después. El 3 de marzo marcó un punto de inflexión. Fue, de alguna manera, entiendo yo, el despertar de una nueva generación. Asumíamos la práctica sindical que se estaba haciendo, que aquello lo que hizo fue eliminar de alguna manera todo el sindicato vertical, que hasta entonces existía, abrir un nuevo caminar dentro de la relación trabajador-empresario. Es decir, los jurados de empresa pasaron a la historia. Y ahí tiene mucho que ver todo el movimiento asambleario que hubo en Vitoria, y eso es indiscutible. Cualquiera que ponga en duda eso es que no se entera de lo que ocurrió allí. A partir de ese momento el régimen empezó a democratizarse, entre comillas. Empezaron los pactos entre partidos políticos para encauzar la transición, etcétera, etcétera, y lo que hicieron fue ir apagando todo ese movimiento que había y encauzarlo desde los propios sindicatos institucionales que hoy tenemos. Desgraciadamente, a eso es a lo que hemos llegado ahora mismo, ¿no? Y que ahora quien tiene que negociar son los representantes que tenemos legalmente elegidos en las urnas, tanto a nivel sindical como a nivel político, y que el pueblo ya no tiene que hacer nada más que esperar a ver lo que hacen ellos. Y eso es un error,
un error en el cual está cayendo esta sociedad y que se está dejando manipular, y estamos llegando a las cotas que estamos llegando ahora mismo, pues de desempleo, de discriminación, de falta de derechos, de eliminación de muchos derechos que teníamos conseguidos, que se consiguieron a partir de ese momento, con las luchas que se ha habido posteriormente, y ahora mismo que estamos en una situación de precariedad total y absoluta. La gente joven pues no tiene ese sentimiento de rebeldía quizás que teníamos en aquel momento, que salíamos de una dictadura y nos empezábamos a enterar de las cuestiones que realmente podíamos hacer. Y en aquel momento la organización era de que tú ibas a la asamblea y eras uno más y participabas y dabas tu punto de vista y todo el mundo sabía lo que tú pensabas y tú sabías lo que pensaba todo el mundo que tenías alrededor. Era de alguna manera una comunión ahí entre todos los trabajadores que ahora mismo no se produce. No se produce fundamentalmente porque ha habido por medio de algunas organizaciones sindicales, interés en que eso desaparezca, para ellos de alguna manera tener el control absoluto sobre lo que ocurre. Es decir, tú no te preocupes que nosotros te lo negociamos. Estamos llegando ahora mismo a que organizaciones sindicales están firmando convenios con las empresas por debajo de lo que marca la ley, utilizando 1000 recovecos, dándole la vuelta a determinadas cuestiones para tratar de esconderlo, como que nos están haciendo un favor, y es mentira. Nos están engañando. Hay que decir que en aquel momento no había nada legal, era todo ilegal, ¿no? Los incipientes sindicatos clandestinos sí que tomaban parte, pero de forma, como te digo, ¿no? Clandestina. Grupos políticos también estaban, pero de forma clandestina. No se podía presentar uno con unas siglas porque ya sabes lo que te podía pasar, ¿no? En aquella movilización estaba todo el mundo representado. Se participaba de manera autónoma, individual, no, aunque sí que había unas consignas o unas reflexiones políticas de atrás, pero vamos, allí no había siglas que monopolizaran la lucha aquella obrera, ¿no? Era algo común que atañía a todos, y en ese sentido sí, se fue conformando aquel movimiento huelguístico. La preparación de este periodo del 72 sí que efectivamente empiezan fundamentalmente a partir, no ya incluso de la huelga de Michelin del 72, sino incluso antes, con la caída de comisiones obreras en el 68 y la posterior vinculación de estructuras paralelas de comisiones obreras y UGT, de utilizar las UTTs dentro del sindicato vertical. Hay un movimiento alternativo que efectivamente nos estamos reuniendo por los montes, en el cementerio, en sitios ajenos a la estructura del vertical, que lo ponemos como condición indispensable para seguir adelante. Unido a otra cuestión, y es la representatividad de los dirigentes del momento sale de la asamblea y es revocada también por la asamblea. Quiere decir que si por lo que sea habría alguno que estaría representando en ese momento a cualquier comisión representativa de cualquier fábrica, si por lo que sea la propia asamblea veía que yo estaba actuando acorde con los criterios que le demandaba la propia asamblea de fábrica, tenía capacidad de decirle que se marcharía, y tampoco había muchos problemas de que se marcharía. Eso yo creo que fue uno de los primeros nexos de unión que nos hizo juntar diferentes grupos de fábrica al margen de la estructura del vertical, y aunque sí que hubo una fábrica que sí se mantuvo dentro del vertical, aunque acabada la huelga ya también decidieron marcharse, que era Aranzábal. La cerrazón de las empresas a este tipo de cosas fue bestial y delegaron de alguna forma en el poder político y militar para acabar con ellas. El poder político y militar, fundamentalmente la policía. Yo creo que no es un problema de ayuda que las mujeres ofrecerían. Tenían el mismo problema. Hay que tener en cuenta también que se está en un periodo de cambio de la sociedad, y en ese periodo de cambio las posiciones ideológicas y tal estaban empezando a aflorar. Y la igualdad de criterios y la igualdad de necesidades de unos y otros se estaba manifestando. Actuaron en consecuencia y en un momento determinado se sumaron a la calle para manifestar efectivamente que no era un problema exclusivamente de sus maridos o no maridos obreros, era un problema solidario con la gente, vecinos, no vecinos, etcétera, del pueblo, y de alguna forma el 3 de marzo es el tope de ese grado de represión que manifiestan. Pero había corridas y leña un día sí y otro también, puesto que había manifestaciones por las fábricas. Ese sentimiento de solidaridad se extendió muy rápidamente en todo el sector. Las mujeres consiguieron hacerse sus propias estructuras, y no solo
superestructuradas, sino que continuaron ya a partir de esas fechas, ya con estructuras de organización como asambleas de mujeres, etcétera, etcétera. El papel de la mujer como mujer trabajadora que era y que estaba viviendo el conflicto, el papel de la mujer como compañera que estaba viviendo y soportando las consecuencias de aquella huelga tan larga en la casa y que tenía que mantener. Fueron famosas aquellas manifestaciones con las bolsas vacías a través de la ciudad, en la cual, aparte de visibilizar aquel movimiento huelguístico, estaban reclamando solidaridad. Llevamos 2 meses largos de huelga, no tenemos que comer, necesitamos el apoyo popular de la gente, y eso se visibilizaba a través de las manifestaciones con las huelgas, o sea, con las bolsas vacías, ¿no? Querían que nos vincularíamos todos a las estructuras que había, al poder vertical, al sindicato vertical. Y una de las bases fundamentales de las gentes que estamos fuera de la alternativa de comisiones y tal que había entonces, era precisamente no transformar el sindicato vertical que pretendían a través de la UTT, sino destruirlo. A partir del día 3 hay manifestaciones por todos los sitios que conozcamos del Estado, hay incluso muertos que caen en esas manifestaciones, se extendió rápidamente. Y además no solo se extendió rápidamente la solidaridad, sino que se extendió también la forma de funcionamiento que habíamos tenido. Nos empezamos a encontrar ya a partir de ahí de un proceso ascendente reivindicativo del movimiento obrero, del que ahora, bueno, nos gustaría que estaríamos en ese proceso. Uy. Hay que mirar al movimiento obrero como está hoy, y yo creo que sería dificilísimo. Habría que ir por otros derroteros que hoy desde luego no se visualizan. Hubo intentos, ¿no?, de comprar a los representantes, pero era muy difícil comprarlos. ¿Por qué? Porque la decisión no la tomaban las personas elegidas. Ellos eran meros transmisores de las negociaciones con la patronal. La decisión se tomaba en la asamblea, lo cual quería decir que el patrón decidía una cosa y el representante la trasladaba a la asamblea, y la asamblea tomaba la decisión de cómo actuar, con lo cual era difícil que el representante que iba a negociar pudiera ser comprado, ¿no? Aparte que había la suficiente conciencia de clase para, en aquel momento, no participar de aquel juego que históricamente, entonces y a día de hoy, pues se sigue manejando entre los representantes. Entonces todo ese movimiento caló porque era un modelo de lucha innovador. Toda la gente se sentía participativa, tenía derecho a opinar, a la hora de tomar decisiones no las tomaba uno o dos o un comité, se tomaba en la asamblea, y eso encandiló. Tenían miedo que ese método de lucha se trasladara a otros lugares del Estado. ¿Y qué hubo que hacer para que eso no se difundiera y trasladara? Pues actuar como actuaron en el 36 ante un gobierno legítimo abolido a través de las armas. Pues en el 76 en Gasteiz actuaron de igual manera, ¿no?, con una represión dura, salvaje, criminal, asesina, matando aquel espíritu que, bueno, en parte consiguieron apagar, pero que en el fondo consiguieron que aquella sangre fuera germen de una lucha que, bueno, se ha mantenido a lo largo de los tiempos, pero que hoy consideramos que es necesario retomar, ¿no? A día de hoy se ha perdido aquel espíritu solidario, se ha vuelto al individualismo, el capital es muy listo, perdió una batalla, pero retomó los métodos de lucha para ganar aquella guerra, y hoy día nos ha imbuido en un consumismo, en un individualismo en el cual prima más la posición personal que la colectiva, y con lo cual ahora ante cualquier despido, ante cualquier situación injusta en una empresa, no se responde como se respondía en aquel momento, sino que se mira más por la situación personal, por el egoísmo personal, al contrario de lo que se hacía entonces, ¿no? Y hemos animado a la juventud, que es principalmente a día de hoy los más perjudicados, a que tienen que retomar aquel espíritu de lucha para conseguir aquellos logros tan importantes que conseguimos en aquel momento, y que hoy día es necesario volver a recuperar, ¿no? Creemos que el combustible está ahí, falta una chispa que prenda ese combustible para conseguir que la situación que se dio en Gasteiz el 3 de marzo de 1976 se vuelva a dar a día de hoy, ¿no?
motivos más que suficientes hay. Se consiguió todo, costó mucho, mucha sangre y demás. Lo que pasa que sí que lo quisieron revestir, ¿no? Es famoso el laudo de obligado cumplimiento que Fraga Iribarne obligó a un juez de Vitoria a realizar. Los empresarios no querían claudicar o quedar como una claudicación la readmisión de los despedidos. ¿Qué hicieron? Pues mandó Fraga Iribarne a ese juez a hacer un laudo de obligado cumplimiento para readmitir a todos los despedidos, ¿no? Entonces las empresas dijeron, bueno, yo no quería, pero me obligan a readmitir, ¿no? Entonces fue un logro de la clase trabajadora revestido de una no claudicación de la patronal, ¿no? Sí que hubo que pagar también esfuerzos muy grandes, aparte de las vidas que se llevaron, hubo que pagar consecuencias pues como el encarcelamiento de diferentes líderes sindicales que estuvieron encarcelados en Carabanchel y en Anclares y en otros lugares acusados de sedición, ¿no? Luego salieron posteriormente con decretos de amnistía y demás, ¿no? Pero hasta qué punto quisieron manipular aquella matanza, aquella tragedia, cuando los propios líderes sindicales que fueron encarcelados no los metieron en los módulos normales para compartir espacio con los miles y miles de presos políticos antifranquistas que había, sino que los metieron en módulos de menores. Lo que pretendían, que lo que pasó en Vitoria no se trasladara y no se conociera, ¿no? Y 40 años después, pues ya seguimos en la misma, ¿no? La impunidad de los responsables sigue patente, no ha habido forma de buscar justicia en el Estado español, nos hemos visto obligados a ir a Argentina a personarnos en la querella contra los crímenes del franquismo por genocidio y delitos de lesa humanidad, a ir hasta Buenos Aires a poder testificar en el juzgado ante la jueza María Servine de Cubría. Luego ha marcado unas órdenes de extradición contra 19 torturadores, exministros, jueces y demás aparatos de aquel régimen dictatorial franquista. El gobierno ha hecho oídos sordos a esas órdenes de extradición y la última es la petición, el exhorto que ha hecho la jueza argentina para tomar declaración en el propio Estado español a los imputados, ¿no? A los imputados y a querellantes por aquellos crímenes. La Fiscalía General del Estado, a través de su titular, Consuelo Madrigal, pues ha dictado una directriz en el sentido de que se prohíben tomar declaración tanto a los imputados como a los querellantes, ¿no? De estas, en principio, no van a tomar no pueden prestar declaración ni Martín Villa o Jesús Quintana o Alfonso Osorio, los tres imputados por la matanza de Gasteiz, pero tampoco van a poder dar declaración Utrera Molina o otros exministros renomados franquistas acusados de crímenes horrendos, ¿no? Entonces nos parece vergonzoso la actitud del gobierno español, está incumpliendo y desoyendo todas las exigencias que a nivel internacional se les está trasladando, ámbitos como la ONU, como Amnistía Internacional, el propio Parlamento Europeo le está exigiendo que no se puede encasillar o dar o esconder bajo cuestiones como la prescripción, como la ley de amnistía, una ley de amnistía que no se ajusta a la legislación internacional, una ley de amnistía que tal como la están aplicando en el Estado español es una ley de punto final. Para aplicar una ley de amnistía hay que juzgar los hechos, marcar responsabilidades y luego amnistiar a los supuestamente responsables, pues aquí nos está dando, incluso si se daría, bienvenido sería, ¿no? Que juzgarían a los responsables del franquismo y no tendríamos, yo por lo menos a nivel individual, no tendría ningún problema de forma generosa, y una vez que ellos reconocerían el daño y el dolor que han causado, se les aplicaría la ley de amnistía, ¿no? No somos tan sádicos y crueles como algunos de ellos que pretenden que algunos se pudran en las cárceles. Nosotros no pretendemos que personas con 80, con 90 años estén en las cárceles, pero sí, eso sí, que reconozcan y asuman lo que hicieron, que asuman su responsabilidad, que reconozcan la atrocidad que cometieron y en todo caso, si asumen todo eso, que serían amnistiados. Pedimos al Estado español, al gobierno español, que cumpla estrictamente con las obligaciones que tiene firmadas en los tratados y convenios internacionales y que cumpla también con lo que les están trasladando desde ámbitos internacionales. Cuando el pueblo se intenta menear, alguien siempre actúa y los que tienen el poder no lo quieren soltar y pasan estas cosas.